Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense algo, en medio de la situación de crisis de la pandemia, crisis de salud y al mismo tiempo crisis económica que vive la República Dominicana y que vive el mundo, uno de los principales propósitos de todo gobernante es el de incentivar la generación de empleos, principalmente la generación de empleos formales. Eso es una iniciativa o una intención que tiene su fundamento en el hecho de que y así lo considero, la generación de empleos, la creación de empleos, aún independientemente de los niveles salariales, es la mejor forma de enfrentar la pobreza. La mejor forma, la forma más efectiva de salir de la pobreza es conseguir un empleo. Luego entonces uno tiene que discutir qué hacer con los niveles salariales, que siempre pueden ser niveles salariales muy bajos, pero el que tiene un empleo aún con niveles salariales bajos automáticamente mejora su condición de vida y va saliendo poco a poco de la pobreza. Por eso el gobernante actual se había propuesto la meta, ustedes recuerdan, desde el año 2012, de crear o de generar o incentivar la creación de al menos 100,000 empleos formales. Una meta que se logró, pero se logró de manera relativa. Cuando digo relativa es porque no se creaban aquí en la República Dominicana 100,000 empleos formales todos los años, sino que se creaban 100,000 empleos, o mejor dicho, no que no se creaban 100,000 empleos formales, sino que no se creaban 100,000 empleos formales todos los años provenientes del sector privado, sino que se creaban más o menos 100,000, poquito más de 100,000 empleos formales, pero de los cuales alrededor del 25 o el 28% eran empleos del Estado. O sea que la formalidad laboral privada alcanzaba alrededor de 70,000 empleos cada año y los otros 30,000 los estaba creando el propio Estado. Y lo ideal es que fueran empleos generados por el sector privado, porque eso sí, ese es el reflejo de un aumento de la producción interna, y entonces al hacer un aumento de la producción interna genera empleo privado y al mismo tiempo contribuye con la generación de la riqueza. El gobierno que debe iniciarse el 16 de agosto, encabezado por Luis Abinader, tiene la meta, de acuerdo con lo que se ha anunciado y lo que establece su programa de gobierno, de generar no 100,000 empleos formales cada año, sino 150,000 empleos formales cada año. Lo cual es positivo tomando en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es que ahora tenemos pérdida de empleo. Como tenemos pérdida de empleo, la meta de 150,000 pudiera ser hasta corta, debería ser una meta hasta más alta. Uno diría, pero es una meta muy ambiciosa. No, hoy día no es ambiciosa. Hoy día se queda corta tomando en cuenta que ahora se necesita generar más empleo de lo que se estaba necesitando anteriormente, porque ahora hay más personas desempleadas. Pero aparte de eso, no es descabellado por lo siguiente. Miren, cuando usted analiza el padrón electoral, yo siempre tomo en cuenta el padrón electoral para yo contabilizar cuántos ciudadanos tenemos en la República Dominicana mayores de edad. O sea, usted puede hacer un censo, pero el censo es relativamente, tiene sus márgenes de errores. Ahora, el registro electoral tiene pocos márgenes de errores porque cada persona que está ahí tiene nombre, apellido y número de cédula. En la medida en que crece el padrón electoral, está creciendo la cantidad de personas mayores de 18 años. Entonces, cuando el padrón electoral aumenta entonces las personas mayores de edad. Y cuando una persona adquiere mayoría de edad, tiende a interesarse en conseguir un empleo. No todos, una parte. Hay otros que no les interesa buscar empleo, que lo que les interesa es seguir estudiando. Hay otros que pueden estar dispuestos a trabajar, pero no están buscando trabajo. Y hay otros que sí están buscando trabajo y que sí necesitan el empleo. Entonces, en los últimos 20 años, observando por ejemplo el padrón del 2002 para acá, o sea, en los últimos 18 años, el crecimiento del padrón electoral es de aproximadamente 152,000 a 153,000 ciudadanos adicionales cada año, el promedio anual. Quiere decir que cada año más de 150,000 jóvenes llegan a los 18 años. Entonces, cada año, esos más de 150,000 jóvenes que llegan a los 18 años tienen una proporción importante de personas que están buscando empleo o que quieren conseguir empleo. A eso se suman la cantidad de ciudadanos que no han entrado nuevos al padrón electoral y que también están desempleados. Nosotros tenemos más o menos 7.5 millones de adultos, de acuerdo con nuestro registro electoral. Entonces, nuestro registro electoral. 7.5 millones de adultos, de los cuales alrededor de 500,000 y tantos
registrados están fuera del país. Entonces 7 millones aquí en la República Dominicana. En la República Dominicana tenemos entonces alrededor de 4 millones y medio de personas trabajando, o teníamos antes de esta crisis, de los cuales más o menos el 55%, 58% son trabajadores, 52% trabajadores informales, y el otro 48% eran trabajadores formales, dentro de los cuales está la clase laboral del Estado Dominicano, los empleados públicos. Entonces 2 millones y pico de trabajadores formales y 2 millones y tanto de trabajadores informales. Te quedan todavía alrededor de 3 millones de personas que son adultas pero que no están trabajando, algunos porque no consiguen empleo, otros porque no les interesa trabajar, otros porque ya son muy adultos, están en edad muy adulta y no tienen la capacidad para trabajar. Pero a esos se suman cada año 150,000 más. Y ahora nosotros tenemos que en los últimos 3 meses, 4 meses, cerca de 1 millón de ciudadanos perdió su empleo. Y estamos hablando de ciudadanos que tenían empleos formales, adicional a los que estaban en la informalidad. Las autoridades tienen entonces que pensar en la generación de empleos, pero no concentrarse solamente en la generación de empleos calificados, sino también en la generación de empleos no calificados. Porque a veces perdemos de vista la importancia del empleo no calificado y perdemos de vista el hecho de que nosotros tenemos una clase adulta, trabajadora o con deseos de trabajar, que no necesariamente tiene las calificaciones y tiene que trabajar de obrero. Y tú dices, bueno, entonces ¿cómo generamos empleo en el sector privado para obreros cuando va aumentando la tecnología, cuando va aumentando la capacidad, la eficiencia? Bueno, señores, todavía aquí hay espacios para generar empleos no calificados, para crear empresas que no necesariamente requieran empleados calificados, y en zonas incluso deprimidas de la República Dominicana donde se necesitan más empleos. Y yo ponía un ejemplo hace un tiempo y lo voy a reiterar nuevamente. Miren, la central termoeléctrica Punta Catalina, esa planta que opera ahí en Baní, provincia de Peravia, esa planta necesita, porque opera con carbón mineral, una cantidad extraordinaria de cal. ¿Para qué? Para hacer unos componentes químicos, unas mezclas que no voy a detallar en términos técnicos porque no tengo el conocimiento técnico, pero es para reducir sustancialmente el efecto de las cenizas que produce el carbón mineral. La cal se produce principalmente con piedra caliza, que es la principal materia prima. Y luego de ese proceso de transformación que se hace en esa planta de generación para mitigar el efecto de las cenizas, queda como resultado una cantidad importante de un producto que también se utiliza como materia prima de otras industrias, que es el yeso. O sea, que esa planta, aparte de producir energía, puede producir yeso utilizando cal para mitigar el efecto de la ceniza. Es un ejemplo sencillo que estoy poniendo y te dirá, bueno, ¿y por qué tú pones ese ejemplo? Porque, tú conoces algo de la central termoeléctrica Punta Catalina. No, es porque la piedra caliza, señores, donde se da con mayor intensidad en la República Dominicana, con mayor abundancia y donde no provoca ningún efecto sobre el medio ambiente su extracción, es en la zona sur, en el suroeste del país, que es una zona deprimida en términos económicos y es una zona donde se necesita generar empleo, principalmente empleos no calificados. Resulta que la República Dominicana no tiene empresas productoras de cal suficientemente grandes como para abastecer la demanda de cal de esa central eléctrica, y aquí se está importando cal cuando nosotros pudiéramos estar produciendo cal de manera extraordinaria. Así mismo es. Entonces, ¿por qué estamos importándola? Bueno, porque no hay empresas suficientemente grandes para producirla. Esa es una muy buena iniciativa que puede tomar el gobierno para incentivar generación de empleos no calificados en zonas que son económicamente deprimidas y que sí se necesitan los empleos, y al mismo tiempo desarrollar con mucha mayor intensidad una industria que en la República Dominicana existe, pero que es muy pequeña como para abastecer la demanda que requiere una empresa como esa central eléctrica, que se mantiene operando y que se va a mantener operando durante las próximas décadas. Gracias. Las centrales de carbón de Itabo, que son más pequeñas, tienen más de 35 años funcionando.
O sea, ya ustedes pueden tener una idea de cuánto tiempo va a durar esa planta funcionando y demandando cal para mitigar los efectos de la ceniza y para producir yeso también. Entonces, los consejos de desarrollo de provincias como Peravia, de provincias como Barahona, de provincias como Azua, deberían entonces enfocarse en buscar la manera de que las nuevas autoridades, ya que las anteriores no lo hicieron, porque en efecto no lo hicieron, de buscar la manera de que las nuevas autoridades les ofrezcan las facilidades para desarrollar una industria tan importante como la industria de la cal, que va a tener mercado seguro y que al mismo tiempo va a incentivar la generación de empleos en zonas donde se necesita empleo, pero al mismo tiempo en zonas donde el empleo que más se demanda es el empleo de personas no calificadas y no se necesita tener alta calificación para trabajar de manera efectiva en sectores como el que acabo de poner de ejemplo y de referencia. Se necesita generar en la República Dominicana a partir del próximo año más de 100,000 empleos por año, y aún así esos serán insuficientes, y esa es la mejor forma de enfrentar la caída que hemos tenido o mejor dicho, el aumento que hemos tenido en la pobreza en la República Dominicana.